En el video anterior, fuimos testigos del primer campeonato mundial de la Fórmula 1, con una batalla feroz entre los pilotos de Alfa Romeo donde, al final, el vencedor fue Giuseppe Farina, tras un doble abandono de Juan Manuel Fangio, que fue el piloto que llegó al final de la temporada con más chances de llevarse el título. Ahora, es momento de ver la temporada siguiente, que no contaría con menos espectáculo que la anterior y sería muy apasionante, con la responsabilidad y el cargo de responder algunas preguntas. ¿Será Farina capaz de defender su título? ¿Podrá Fangio obtener su revancha? ¿O acaso tendremos alguna sorpresa y nuevos protagonistas se robarán la gloria frente a los titanes del año anterior? Todas estas dudas serán respondidas a continuación. Por lo tanto, sean bienvenidos al Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de 1951 y bienvenidos al 5 del campeón. Esta temporada no contaría con ningún cambio técnico verdaderamente relevante, manteniendo ese objetivo de continuar la lucha de los motores atmosféricos de 4,5 litros, usado por equipos como Ferrari, y los motores sobrealimentados de 1,5 litros, utilizado por equipos como Alfa Romeo nuevamente, volviendo a utilizar este tipo de motor al igual que en la temporada pasada. Alfa Romeo mantendría a Farina y a Fangio como pilotos titulares, mientras que el resto de autos irían teniendo cambios de pilotos, entre los cuales estaría Luigi Fagioli, que ya no competiría con el cargo de piloto titular en todas las carreras, debido al reumatismo que llevaba presentando y a su edad, ya que al comienzo del campeonato tendría 52 años, además de ya haber iniciado una relación algo tensa con el equipo debido a sus decisiones en cuanto a los roles de los pilotos en carrera. Ahora bien, esta vez, Alfa Romeo no dominaría completamente la temporada por un equipo que irá en ascenso progresivo y le hará mucho más que unas simples cosquillas al constructor que se robó el show de manera completa el año anterior. Y ese no sería nada más ni nada menos que la ya mencionada escudería Ferrari. Si vieron el video que hice sobre la temporada pasada, habrán notado que este equipo no comenzó con el pie derecho, pero al final del mundial presentarían un auto mejorado que, si estuvieron atentos, habrán notado que ya estaban en posición de lucharle a los Alfa Romeo. En 1950, Ferrari tuvo dos pilotos principales. Por un lado, contaron con Luigi Villoresi, un piloto nacido un 16 de mayo de 1909 en Milán, Italia. Su camino por el automovilismo comenzaría a los 22 años, cuando pudo adquirir un automóvil para competir en diversos rallyes locales, acompañado por su hermano Emilio Villoresi, quien solía ser su copiloto, dupla que se mantendría por muchas carreras al inicio de su trayectoria, llegando, inclusive, a competir en la prestigiosa Mille Miglia. Posteriormente, Luigi, también conocido como Gigi, correría en la Copa Chano, obteniendo para 1935 un tercer lugar y el campeonato al año siguiente en la subdivisión de 1100 centímetros cúbicos. Para ese mismo año, en 1936, los hermanos Villoresi pudieron comprar un Maserati, el cual usaban los dos de manera turnada en distintas carreras. Carreras en las que fue Emilio Villoresi quien llamó más la atención, logrando ser contratado por la escudería Ferrari en 1937. Lamentablemente, su futuro no daría los resultados que tanto se merecía, ya que moriría en una sesión de pruebas en el circuito de Monza. No obstante, Gigi no bajaría los brazos y continuaría su carrera que, cual función afín con pendiente positiva, iría en ascenso, logrando competir para el equipo oficial de Maserati y logrando una victoria en el Gran Premio de Sudáfrica de 1939. El estallido de la Segunda Guerra Mundial pausaría su carrera automovilística, pero volvería a la acción una vez terminado este conflicto, con el equipo Maserati, y para 1949 ficharía por la escudería Ferrari, corriendo en la espectacular temporada de 1950. Claro, espectacular en términos de espectáculo general para el aficionado, porque este adjetivo no sería tan apropiado para la temporada de Villoresi,
en la que tan solo cosechó un sexto lugar en Spa-Francorchamps, que ni siquiera sería suficiente para incluirlo como piloto clasificado para este campeonato, al no haber obtenido ningún punto, a pesar de haber hecho una muy buena remontada en el Gran Premio de Mónaco tras el múltiple accidente del inicio, aunque culminó en un fallo de transmisión que lo privó de un podio seguro y quién sabe si a lo mejor no lo privó también de una lucha por la victoria. Por el otro lado, tenemos a Alberto Ascari, otro piloto que también nació en Milán un 13 de julio de 1918. Su padre, Antonio, había sido un piloto talentoso durante los años 20 que, tristemente, fallecería en 1926 en el Gran Premio de Francia. No obstante, esto no le quitaría el interés a Alberto por el automovilismo, debutando, en realidad, en carreras de motocicletas, pero tras competir y obtener buenos resultados en la Mille Miglia, comenzaría a correr autos propiamente dicho y, tras la Segunda Guerra Mundial, correría para Maserati teniendo como compañero a adivinen quién, el ya mencionado Luigi Villoresi, quien, además, se convertiría en su mejor amigo y en su mentor. Ascari iría aprendiendo y obtendría una victoria memorable en 1948 en el Gran Premio de San Remo, pero el verdadero éxito llegaría en 1949, cuando seguiría los pasos de Villoresi yéndose a Ferrari y obteniendo 3 victorias. Los 2 grandes premios celebrados en la ciudad de Buenos Aires y la International Trophy celebrada en Silverstone. Para 1950, manteniéndose con Ferrari, lograría un quinto lugar en Bélgica y 2 meritorios podios en Mónaco y en Monza, donde, en este último, se comenzó a ver un ascenso en su talento y, lo quieran o no, más importante, en el rendimiento del Ferrari. Ahora bien, toca presentar a un piloto que también tendrá un papel bastante relevante esta temporada. Me refiero a José Froilán González, nacido en Arrecifes, una ciudad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, nacido en Argentina un 5 de octubre de 1922. Su trayectoria automovilística inició en una categoría llamada Fuerza Limitada, donde Froilán correría con el seudónimo de Canuto, ya que su familia, especialmente su padre, no vería con tan buenos ojos que González se convirtiera en un piloto de automovilismo. Para 1947, además, debutaría en el turismo carretera y competiría en las 1000 millas argentinas. Sí, si es un piloto italiano es un hecho que hablaremos de la Mille Miglia, y si es argentino serán las 1000 millas. Ahora mismo no lo sé, pero tengo ansias de esperar contar los antecedentes de algún piloto anglosajón a ver si en una de esas, no sé, salen las 1000 miles o algo por el estilo. En cualquier caso, volviendo a la quinta edición de la Mille Miglia versión argentina, si bien Froilán González no obtendría la victoria, realmente dio batalla y se dio con pilotos tales como los hermanos Gálvez y Juan Manuel Fangio. Al final de 1948, el Cabezón, como también era conocido, ya había logrado 11 victorias en la fuerza limitada y en la fuerza libre, otra categoría en la que también corrió y que luego, junto con la primera, formarían la futura Fórmula 1 mecánica argentina. Consiguiendo el suficiente dinero para dejar de usar el seudónimo, de esa forma no dejar tan insatisfecha a su familia y, además, poder comprar una Maserati con la que correría diversas carreras obteniendo resultados interesantes. Todo esto, sumado con la cercanía que tenía con Fangio, hizo ganar la suficiente influencia para poder correr en la escudería argentina Achille Barsi en la primera temporada de Fórmula 1 de la historia. Temporada que para él no fue verdaderamente exitosa. En Mónaco, si bien fue de los pocos que pudo evitar el gran accidente de la primera vuelta, su auto sufrió un incendio que le quemó el brazo, impidiendo que pudiera correr en las siguientes carreras, hasta que llegó Francia, donde volvería a la acción, pero la misma duraría muy poca por una falla en el motor, impidiendo que pudiera completar más de 5 vueltas en carrera durante toda la temporada. Hasta ahora hemos introducido pilotos con trayectorias para algunos interesantes, para otros quizás no tan relevantes, pero la Fórmula 1 es lo que es, y ya veremos la temporada que nos dan estos pilotos junto a los de Alfa Romeo. Debido a la ausencia del Gran Premio de Mónaco por culpa de problemas financieros, la primera carrera sería en Suiza, en el circuito de Bremgarten. Si bien para esta carrera Ferrari no estaría tan lejos, el claro dominador seguiría siendo Alfa Romeo, con una imponente pole de Fangio 1,9 segundos más rápida que la de Farina, quien, a su vez, le sacaría 1,5 segundos al tercer clasificado que sería la Ferrari de Villoresi, que quedó delante de los otros 2 autos de Alfa Romeo, manejados por Zanesi y Grafenried. Y a su vez,
los otros dos Ferraris de Taruffi, que quedaría sexto, y Ascari, que haría su mejor esfuerzo para quedar séptimo, a pesar de haber tenido un percance en el Gran Premio del quinto centenario de Fórmula 2, celebrado en el circuito de Génova, en el que su auto tendría una fuga en el tanque de combustible, provocándole quemaduras que harían que su brazo tuviera muchos dolores. Por su parte, Froilán González no lograría nada mejor que un 13º lugar, ya que su Talbot Lago no contaba con una competitividad muy elevada, quedando justo delante de un piloto que haría su debut e impresionaría al público logrando quedar 14º con un Fórmula 2. Piloto que esta temporada no será demasiado importante, pero va a ser clave en lo que queda de la década de los 50. Su nombre era Stirling Moss. Si no contamos las 500 millas de Indianápolis del año pasado, esta sería la primera carrera en lluvia válida para un campeonato de Fórmula 1. Debido a esto, se permitió que los pilotos dieran una vuelta de reconocimiento antes de empezar la carrera. Los pilotos de Alfa Romeo no llevarían la misma estrategia. Farina decidiría ir con el tanque de combustible cargado al máximo, con la idea de no hacer ninguna parada. Fangio y Grafenried tendrían el plan de hacer una parada, y Zanesi apostaría a 2. Novicia persistente en Verne en el momento de largarse el Gran Premio de Suiza, la primera prueba por el Campeonato Mundial. Juan Manuel Fangio toma la delantera seguido por Farina y Villoresi. Fangio tendría una largada efectiva, conservando el primer lugar sin muchos problemas. Farina se las arreglaría y a pesar de llevar el tanque lleno mantendría el segundo puesto, y Zanesi, aprovechando que iba con el tanque vacío, superaría a Villoresi. Ascari hizo lo que pudo y logró aprovechar una mala largada de Taruffi para subir al sexto lugar, aunque este último comenzaría a realizar una gran remontada pasando en la tercera vuelta a Whitehead, en la quinta a Fischer, en la novena, a pesar de que Ascari hizo lo que pudo tratando de defenderse, también lo adelantó, en la vuelta 13 superaría a Grafenried y, como un auténtico cohete, una vuelta después, superó a Zanesi para ocupar el tercer lugar de la carrera. Por el lado de los dos pilotos argentinos, tenemos dos historias opuestas. Por un lado a González, que tuvo una largada algo pobre, cayendo al 17º lugar, sin posibilidades de ganar alguna plaza, y, además, retirándose en la vuelta 10 por una falla en la bomba de aceite. Por el otro lado, tenemos a Fangio, que aprovecharía el hecho de tener menos combustible en el auto que Farina, y haría algo en lo que se volvería un experto, que es sacar distancia lo más que se pueda, para que cuando llegue la hora de entrar a boxes, no pierda tanta distancia con su rival, que a esta altura estaba claro que sería una lucha entre estos dos, ya que Taruffi, a pesar de tener un muy buen ritmo, había quedado retrasado tras su mala largada. Y Villoresi, que durante las primeras 12 vueltas había estado tercero, sufrió un accidente que afortunadamente no le provocó ninguna herida, pero le obligó a retirarse. Pasada la mitad de la carrera, en la vuelta 24, Fangio iría a boxes para repostar, teniendo una parada bastante rápida y saliendo pocos segundos atrás de Farina, favorecido por la ventaja de más de 40 segundos que había construido el argentino a favor del italiano. La estrategia de Fangio fue simplemente más efectiva. Farina no había encontrado mucho ritmo ese día y en 5 vueltas fue superado por el argentino. No suficiente con ello, Taruffi seguiría con su gran ritmo, aprovecharía el declive de Farina y quedando menos de 3 vueltas para el final, lo adelantaría para llevarle a Ferrari un gran segundo lugar en lo que fue su segunda carrera en este deporte. Al final, Fangio dominó las últimas vueltas para llevarse la vuelta rápida, una victoria a 55 segundos de Taruffi y 9 puntos para el Mundial. Como ya se podría obviar, Taruffi quedó segundo y Farina completó el podio. Ascari luchó todo lo que pudo, pero lamentablemente no pudo alcanzar a ningún Alfa Romeo de delante y quedó sexto, muy cerca de puntuar, estando en las últimas vueltas delante del debutante Stirling Moss, que, al final, se quedó sin combustible en la última vuelta siendo superado por Louis Chiron, quedando octavo. Después de haber sido celebradas las 500 millas de Indianápolis, el siguiente gran premio sería en Bélgica, en Spa. Al igual que el año anterior, no habría tantos equipos y pilotos inscriptos, corriendo tan solo 13 pilotos, y, de hecho, la escudería de Enrico Platé intentaría contratar a Froilán González, pero al final, por problemas técnicos, no podrían participar del Gran Premio y dejarían al argentino fuera de la competición. En la clasificación, Fangio volvería a demostrar autoridad, logrando la pole position 3 segundos encima de Farina, quien a su vez estuvo 1 segundo encima de Villoresi, 2 segundos encima de Ascari, que ya se había recuperado de la quemadura, y 4 encima de Taruffi. No obstante, la largada no fue muy buena para los Alfa Romeo, lo que le permitió a Villoresi colocarse en cabeza.
quien haría un muy buen trabajo defensivo contra Farina, realizando contraataques cuando este lo superaba, pero eventualmente el vigente campeón del mundo lo terminó superando. La largada de Fangio fue especialmente mala, cayendo al quinto lugar, pero cuando encontró ritmo superaría a Zanesi, a Ascari y a un Villoresi que repentinamente comenzaría a perder ritmo y entraría a boxes debido a un sobrecalentamiento, cayendo al quinto puesto. Los Alfa Romeo comenzarían a dominar la carrera y llegaba el momento de entrar en boxes. La parada de Farina sería algo lenta, cerca de 1 minuto, pero saldría disparado de los boxes. No obstante, el verdadero problema lo tendría Fangio, que para esa carrera el equipo le había instalado una nueva suspensión que requería de ruedas especiales con forma cóncava para dejar espacio a los frenos, y esto causó enormes problemas, ya que las ruedas se atascarían en la parada en boxes y la parada duraría una ligerita cantidad de 14 minutos, que dejarían a Fangio en un cómodo último lugar. De todas formas, el piloto comenzaría a volar y si bien no lograría salir del último puesto, demostró el empeño que puso en intentar remontar, marcando la vuelta rápida de la carrera y rescatando un puntito. Finalmente, en la punta, la carrera se mantuvo estable, con Farina ganando por casi 3 minutos la carrera sobre Ascari, quien a su vez quedó a casi 2 minutos de su compañero Villoresi, que logró ocupar el último puesto del podio, aprovechándose de los problemas sufridos por Fangio y por Zanesi. De momento, el mundial no daría indicios de pelea máxima fuera de las dos cabezas de Alfa Romeo, ya que los pilotos de Ferrari estarían lejos, con Farina líder, que tendría 2 puntos de ventaja sobre Juan Manuel Fangio. La cuarta carrera del mundial sería en Reims-Gueux, en el circuito francés de 7,8 kilómetros, por el que se darían 77 vueltas para lograr un total de 601,8 kilómetros, siendo la carrera más larga de la historia en cuanto a distancia. Para esta carrera, Taruffi no podría participar debido a que estaba enfermo, siendo reemplazado por el piloto argentino Froilán González, haciendo de esta forma un ligero spoiler de por qué será importante en lo que queda de temporada. Por otro lado, Fagioli, que había sido piloto de pruebas de Alfa Romeo durante toda la temporada, decidió correr una carrera de manera titular, generando gran entusiasmo en el público. Para la clasificación de esa carrera, una vez más, Fangio lograría la pole 1,7 segundos más rápida que la de Farina, tercero quedaría Ascari, 7 décimas atrás de Giuseppe y 4 décimas delante de Villoresi. Zanesi quedaría quinto y González sexto, más de 2 segundos delante de Fagioli. Para esta carrera, se esperaba que la superioridad de Alfa Romeo no se desvaneciera, ya que el circuito de Reims cuenta con numerosas y largas rectas que requieren de motores capacitados como los que contaba esta marca italiana. Sin embargo, se esperaba también una ascendencia en el ritmo de las Ferraris, ya que venían demostrando un buen consumo de combustible al usar motores atmosféricos y, tal vez, para esta carrera les podría dar cierta ventaja. La largada sería un desastre para Farina, debido a que sus ruedas se quedarían patinando en el comienzo, y esto hizo que cayera hasta el sexto lugar. Fangio mantendría la punta, pero los pilotos de Ferrari que estaban justo detrás de las dos cabezas de Alfa Romeo tendrían una largada muy sólida, aprovechando el problema de Farina y, de hecho, Ascari se quedaría muy cerca de Fangio durante la primera vuelta, y antes de que esta acabara, le lanzaría el auto y tomaría la punta. Lideraría la carrera durante 8 vueltas, pero lamentablemente su caja de cambios comenzaría a fallar, provocándole una falta de ritmo que hizo que Fangio lo superara y, en la vuelta 10, terminó retirándose de la carrera. No obstante, Ascari no sería el único con problemas, ya que, justamente, a Fangio también le tocaría lo suyo un par de vueltas después, y tendría que entrar a boxes para hacer una revisión, lo que le haría perder posiciones y, al ver que los problemas no cesaban, también le haría perder la posibilidad de continuar en la carrera. Farina había comenzado a tener un muy buen ritmo. Con los problemas de Zanesi, Ascari y Fangio, ya ganaba bastantes posiciones, pero, además, tendría un muy buen ritmo para adelantar a Froilán González y adelantar a Villoresi. De esta forma, tomando la punta de la carrera en la vuelta 9, en un punto donde la carrera no llevaba ni una quinta parte y ya venía siendo muy dramático. Ahora bien, el drama no acabaría aquí, de hecho aumentaría, con una jugada que causaría bastante polémica por parte del equipo Alfa Romeo. Si vieron el video anterior de la temporada de 1950, recordarán que durante esta época había una acción que en ese momento estaba permitida, y era la de cambiar pilotos en un mismo auto, tal como se sigue haciendo en categorías de resistencia como las que participan en las 24 horas de Le Mans,
con la diferencia de que los puntos obtenidos en ese auto serían repartidos de igual medida a los pilotos que lo hayan usado, a excepción de la vuelta rápida que se le daría de la manera completa al piloto que la haya conseguido. Fagioli venía haciendo una carrera bastante sólida, encontrando ritmo a medida que la carrera avanzaba, superando a González y ocupando puestos de podio. Ahora bien, cuando llegó su momento de entrar a boxes, Alfa Romeo aprovecharía la posibilidad de hacer la acción antes mencionada y le darían la orden a Fagioli de dejarle su auto a Fangio, cosa que el piloto italiano, en total desacuerdo y de manera muy enojada, terminaría accediendo. Acción donde Ferrari tomaría nota y haría lo suyo para que Ascari tomase el lugar de González. Farina había construido una ventaja muy enorme, pero esto no impediría que Fangio comenzase una remontada en su intento de alguna forma, tomar el liderato. De todas formas, la suerte le sonreiría esta vez al argentino, ya que Farina tendría un pinchazo y, gracias al enorme talento que tendría el piloto italiano, lograría mantenerse en pista y evitar un accidente que pudo haber resultado en algo peligroso. No obstante, si bien pudo continuar la carrera, el pinchazo provocó que no volviera a tener ritmo como antes, cayendo posición tras posición para finalizar en quinto lugar, aunque rescatando 2 puntos. Finalmente, Fangio ganaría llevándose la vuelta rápida, lo que sería la primera victoria compartida de la historia de la Fórmula 1, con Fagioli que, a su vez, sería el piloto más viejo en ganar un gran premio de Fórmula 1, lográndolo a una imponente edad de 53 años. No obstante, a pesar de haber logrado a media su primera victoria en la Fórmula 1, el piloto nacido en Osimo estaría completamente enojado con el equipo Alfa Romeo y tras ese suceso abandonaría la Fórmula 1 para siempre. Ascari finalmente terminaría segundo, Villoresi tercero, Rec Paranel manejando otro auto de Ferrari terminaría cuarto y Farina, como dije anteriormente, terminaría quinto, quedando el mundial con Fangio líder, un solo punto encima de Farina. La siguiente carrera sería en Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, el mismo lugar que la temporada anterior inauguró el campeonato. Para esta carrera se esperaba una mayor lucha entre Ferrari y Alfa Romeo, al ser un circuito sin rectas tan largas como los que hemos tenido anteriormente. Y esta vez sí se dio, ya que se acabaría con la supremacía de Alfa Romeo en clasificación y, por primera vez en la historia, la pole position sería para una Ferrari. Pero no vendría de la mano de Alberto Ascari o de Luigi Villoresi, sino que vendría de la mano de José Froilán González. Un segundo delante de Fangio, quien quedaría 6 décimas delante de Farina, y a poco más de un segundo quedarían las Ferraris de Ascari y Villoresi en cuarto y quinto lugar respectivamente. Durante el inicio, la mayoría de autos se mantendrían cerca, provocando que hubiera bastantes cambios de posiciones y que Fangio cayera al quinto lugar. No obstante, González no podría mantener el liderato, ya que Felice Bonetto, piloto que reemplazó a Fagioli, largaría como un auténtico cohete y, a pesar de haber largado séptimo, en la primera curva se pondría primero. No obstante, esto no serviría para detener al Toro de la Pampa, que al finalizar la segunda vuelta ya había superado a Bonetto. Mismo caso con Fangio que, si bien en las primeras 3 vueltas no había tenido mucho ritmo, siendo superado además por Villoresi, aprovecharía que los autos estaban juntos y, en una sola vuelta, lograría pasar del sexto al segundo lugar para comenzar el acecho por la victoria y la persecución por su compatriota González. A partir de aquí, se formarían 2 importantes luchas entre nuestros protagonistas, la del liderato entre Fangio y Froilán González y la del último puesto del podio entre Farina y Ascari. Comenzando por la lucha por el podio, quien se encontraba tercero era Farina, que había logrado adelantar a Ascari en la vuelta 25 y ocuparía un lugar que sería difícil de sostener, ya que el piloto de Ferrari tendría mejor ritmo. No obstante, Farina haría un gran esfuerzo por mantener ese lugar y se defendería con capa y espada de su compatriota, a la vuelta 46, cuando Ascari esta vez sí adelantaría a Farina, impidiendo perder la posición otra vez. Lamentablemente la mala suerte sí terminaría siendo efectiva, provocando una falla en la caja de cambios de Ascari que culminó en su retiro de la carrera. Revisando ahora lo que ocurrió en la punta, como habíamos visto, Fangio comenzaría a perseguir a Froilán González, teniendo mejor ritmo que él, y entrando en una lucha directa por el liderato, obteniendo, de hecho, la punta en la vuelta 10. Ambos seguirían luchando, pero el piloto de Alfa Romeo hizo lo posible por no soltar la punta hasta que entró en boxes y González heredó el liderato. Más tarde, llegaría la hora de que el piloto de Ferrari entrara en boxes, y cuando lo hizo, de hecho, en un acto total de generosidad, le ofreció a Ascari su auto, pero este, mostrando su carácter plenamente deportivo, decidió rechazar la oferta y dejar que su compañero argentino luchara por la victoria.
Finalmente, los dos héroes argentinos volverían a luchar otra vez, pero Fangio se vería obligado a entrar en boxes una vez más para repostar, o más bien, Froilán González tendría la posibilidad de poder correr la carrera hasta el final, aprovechando lo eficiente que era su auto en cuanto al consumo de combustible, logrando así la primera victoria de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1. Esa victoria generó bastante emoción en la gente allí, ya que había sido, sin contar ninguna carrera de Indianápolis, la primera victoria de un equipo que no fue Alfa Romeo, y que, además, fue de Ferrari, equipo que en el futuro tendrá un prestigio inigualable que, en ese entonces, ya venía sumando bastante del mismo, donde Enzo Ferrari admitió que vio caer la bandera a cuadros con lágrimas, con una gran cascada de emociones en la que sintió una profunda alegría, pero también sintió como si hubiese asesinado a su propia madre, al haberle ganado al equipo del que alguna vez formó parte. González ganaría sobre Fangio con una ventaja de 51 segundos, 2 vueltas delante del tercer clasificado que no sería Farina, ya que faltando menos de 20 vueltas para el final, se retiraría debido a una falla en el embrague. De esa forma, el tercer clasificado sería Luigi Villoresi, que al principio de la carrera había tenido un trompo al intentar superar a Zanesi, pero, finalmente, obtendría su revancha y gracias a los abandonos de Bonetto, Ascari y Farina, ocuparía el último escalón del podio. Una carrera que será recordada para siempre como esa carrera en la que Ferrari tocó la gloria por primera vez, con un Fangio que estaría muy contento a pesar de quedar segundo, porque su compatriota habría ganado y además, el segundo lugar que obtuvo le serviría bastante para ampliar por 6 puntos su liderato frente a Farina. La siguiente carrera sería en Alemania, en un circuito que no tardaría demasiado en ganarse la fama por la que es conocido hoy en día, y un apodo que más adelante describiría Nürburgring como lo que es: un infierno verde de 22,8 kilómetros. Hubo ciertas especulaciones antes de la carrera, la típica de que Ferrari una vez más impondría competencia a Alfa Romeo, teniendo en cuenta que el circuito está lleno de curvas, a excepción de una recta que sí, es extremadamente larga, pero no compensa el resto de curvas, además de la excelente eficiencia de combustible que venían demostrando. Y luego había otra, que afirmaba que tras malos resultados de Farina, entre ellos varios causados por fallos de fiabilidad, se iría al equipo BRM, que tuvo un rendimiento bastante sólido en la última carrera, que fue su carrera de debut, y ya también muchos comenzaron a especular con que este sería un equipo que podría luchar por títulos en las próximas temporadas. La mayoría afirmaciones que en un futuro no tan cercano se decidirán, a excepción de la primera afirmación de Ferrari, que se decidirá a continuación y, estimados espectadores, déjenme decirles que la victoria en Silverstone no fue un hecho aislado y Ferrari no solo vino a participar, sino que vino a ganar. Finalmente Ascari lograría conseguir una pole position 1,7 segundos delante de González, quien a su vez fue 1,5 segundos más rápido que Fangio, que quedaría tercero 2,1 segundos delante de Farina, mientras que Villoresi y Taruffi, que por fin regresaría, ocuparían el quinto y el sexto lugar respectivamente. De los 6 pilotos que quedaron delante, 4 eran Ferrari y solo 2 eran Alfa Romeo. La mejor largada la tuvo sin lugar a dudas el vigente campeón del mundo Giuseppe Farina. Pero una largada no es toda la carrera, y con lo largo que es el circuito, fue suficiente para que antes de terminar la primera vuelta, González, Ascari y Fangio lo superaran. Y la desgracia de Farina no acabaría, puesto que tendría que retirarse de la carrera una vez más, en esta ocasión por un sobrecalentamiento en su auto. Fangio había tomado el liderato en la primera vuelta, y al igual que en las carreras anteriores, Alfa Romeo necesitaría una parada extra en comparación a Ferrari, por lo que sabía que era necesario abrir una brecha entre él y Ascari en ambos stints para no quedar tan lejos en el último. Esto no sería logrado en el primero, ya que Ascari evitó a toda costa que se alejara demasiado, nunca más de 3 segundos y, de hecho, se le iría acercando lentamente a medida que iba encontrando ritmo y, en la vuelta 5, le lanzaría el auto y tomaría la cabeza. Fangio no tardaría tanto en parar en boxes y sabía que tenía que aprovechar ese stint para volar y sacarle distancia a Ascari con el objetivo de llegar al final de la carrera con chances de ganar. El piloto argentino esta vez sí tendría ritmo y comenzaría a volar, a tal punto que cuando Ascari paró, Fangio había efectuado un undercut y no tardaría mucho en marcar la vuelta rápida de la carrera. Fangio había tenido un gran ritmo, pero evidentemente cuando hizo su segunda parada, quedaría detrás de Ascari, por lo que tendría que empezar a volar otra vez, misión que falló debido a que su caja de cambios fallaría en una medida no menor, haciéndole perder tanto tiempo que, de hecho, Ascari tuvo un pinchazo lento y se vería obligado a hacer una segunda parada, y ni siquiera así Fangio pudo superarlo. Por primera vez, Ascari ganó una carrera de Fórmula 1
seguido de Fangio que hizo lo posible por perder el menor tiempo posible, quedando a 30 segundos, pero cómodamente delante de González, que cerraría el podio. El cuarto lugar sería ocupado por Villoresi, el quinto por Taruffi y el sexto por Fischer, que, si bien no correría para escudería Ferrari, sí corrió con una Ferrari privada, dejando bastante de qué pensar el hecho de que, de los 6 primeros, solo una fuera Alfa Romeo, mientras que el resto eran puras Ferraris. A pesar del problema con la caja de cambios que privó a Fangio de luchar por la victoria, conservó el punto extra de la vuelta rápida y técnicamente se vio beneficiado de la carrera, ya que aumentó su liderato en el mundial a 10 puntos, pero esta vez no sería en favor de Farina, sino en favor de Ascari, que había tomado el segundo lugar, quedando 2 puntos delante del piloto recién mencionado, que estaría empatado con Froilán González y Luigi Villoresi. La penúltima carrera sería en Monza, donde, de hecho, si Fangio ganaba con vuelta rápida incluida, independientemente de lo que ocurriera con el resto de rivales, sería campeón del mundo con una carrera de anticipación. Esta carrera fue muy definitiva en cuanto a prestigio, ya que los dos grandes contendientes, Ferrari y Alfa Romeo, se disputarían la victoria en el Gran Premio de casa, donde Alfa Romeo se prepararía y llevaría un nuevo chasis. Este chasis daría efectos, ya que Fangio volvería a sentir lo que es llevarse una pole position, seguido de Farina a 0,7 segundos, con Ascari tercero a 1,9 segundos de la pole, González cuarto a 2,7 y Villoresi quinto a 4,7. La largada no presentaría grandes inconvenientes en la punta para nadie, quizás un poco para Ascari, que fue superado por González, pero rápidamente le haría un contraataque superándolo a él y a Farina antes de concluir la primera vuelta. En muy pocas vueltas, Ascari comenzaría a atacar a Fangio y ambos tendrían una lucha por la victoria. Más atrás, Villoresi encarnaría una lucha contra Bonetto, la que al final ganaría, González mantendría el cuarto puesto y Farina el tercero, al menos hasta la vuelta 4, donde sufriría una falla en el motor y una vez más, por problemas de fiabilidad, se retiraría de la carrera y no sería el único con mala suerte, ya que Fangio, tras haber estado luchando ferozmente contra Ascari y llegar a un punto en el que parecía que estaba en condiciones de ganar el duelo tras haberlo superado en la vuelta 8, llevando 5 vueltas liderando, sufriría un pinchazo que lo obligaría a entrar a boxes, cayendo varias posiciones y, a pesar de haber intentado una remontada, su motor también fallaría y se retiraría de la carrera en la vuelta 39. A esta altura de la carrera, Alfa Romeo solo tenía una esperanza de rescatar un buen resultado, y era la que otorgaba el piloto Giuseppe Farina, que había tomado el auto de Bonetto en la vuelta 29. Rápidamente comenzaría a batallar contra Villoresi, y tras muchas vueltas de lucha, lograría superarlo y ahora era momento de intentar alcanzar a los pilotos de Ferrari que ocupaban la punta. Farina se iría acercando a Froilán González, quien era el piloto que ocupaba el segundo lugar y, de hecho, marcaría la vuelta rápida en el proceso, pero iría tan rápido en la curva sud, la curva que después sería remodelada y rebautizada como parabólica, que se iría largo y esa salida de pista que tuvo le provocaría problemas en el motor, viéndose obligado a hacer una parada repentina y, aunque de milagro lograría mantener el tercer lugar, debería despedirse de la oportunidad de ocupar un mejor lugar. De esta forma terminó el Gran Premio de Italia, presentando un gran giro para el Mundial de 1951, en el que Fangio y Alfa Romeo ya no liderarían con tanta comodidad, manteniendo el liderato, pero solo 2 puntos delante de Ascari y solo 6 de Froilán González. Farina quedaría a 10 puntos de Fangio y Villoresi a 12, pero estos dos últimos pilotos ya no tendrían posibilidades de ganar el campeonato. Una vez más, el campeonato no se podría calcular como si fuera una suma algebraica, porque la regla de que solo contarían los mejores 4 resultados, aplicada en 1950, se mantendría para esta temporada y todos los contendientes al título ya habían sumado 4 o inclusive más veces, por lo que al finalizar el campeonato, esta regla implicaría que uno o más resultados serían descartados. De esta forma, las condiciones que necesitaba cada contendiente al título para ganar el campeonato eran las siguientes. Si Fangio lograba ganar la carrera, no debía preocuparse por absolutamente nada más en dicho evento, ya que eso le aseguraría el título automáticamente. Algo similar ocurría con Ascari, que si ganaba la carrera sería campeón automáticamente, sin importar lo que le pasara al resto, aunque si este quedaba segundo, debía asegurarse el hecho de quedar delante de Fangio. En cuanto a Froilán González, necesitaba ganar la carrera con vuelta rápida incluida, que Ascari no quedara segundo y que Fangio no superara el quinto puesto. Una lucha infartante por el mundial, otra vez con 3 pilotos candidatos al título, aunque siendo inclusive más cerrado que la última vez, ya que entre Ascari y Fangio la cosa se decidiría prácticamente dependiendo de quién quede delante. Y hasta Froilán González tendría más chance de ganar el campeonato que Fagioli la temporada pasada, ya que el piloto de Arrecifes no dependía específicamente de que Fangio no puntuara y, además, esta vez eran 2 los equipos que luchaban por el mundial. Un campeonato que comenzó con un dominio de Alfa Romeo, con Fangio casi siempre a la cabeza,
con Ferrari que lentamente iría mejorando hasta comenzar a dominar a partir de Gran Bretaña y que, a pesar de esto, Fangio mantendría un cómodo liderato durante lo que quedaba de Mundial hasta el Gran Premio de Italia, donde todo se dio vuelta y nos quedó este apasionante Mundial de 1951 que a continuación veremos cómo se decide. La última carrera del año se celebraría en España, en el circuito callejero de Pedralbes. Ascari mostraría imponencia llevándose la pole position con una ventaja de 1,67 segundos delante de Fangio y 3,42 segundos delante de Froilán González. De esta forma, daría inicio a la carrera con los 3 contendientes al título en la punta. Al iniciar la carrera, los candidatos del cabalino rampante saldrían volando y tomarían la punta, con Ascari en cabeza y con Fangio perdiendo posiciones hasta el cuarto lugar, tras ser, además, superado por Farina. No obstante, antes de terminar la primera vuelta, González comenzaría a perder posiciones y caería al sexto puesto. Los pilotos de Alfa Romeo irían con la clásica decisión de ir a 2 paradas, mientras que Ferrari, de hecho, cambiaría el tamaño de sus ruedas, haciéndolas más pequeñas, con el objetivo de ir a una estrategia sin paradas y, además, evitar desgaste en la caja de cambios. No obstante, la jugada saldría bastante mal, ya que estos neumáticos no tardarían demasiado en sobrecalentarse, al contrario de lo que habían estimado. Fangio estaría un poco de tiempo atrapado en el tercer lugar, sin encontrar mucho ritmo, pero como viene siendo en estos tiempos, iría encontrando ritmo poco a poco y comenzaría a presionar a Farina, a quien no tardaría demasiado en adelantar, manteniendo un gran ritmo y alcanzando a Ascari prontamente y aprovechando los problemas que había empezado a sufrir el candidato italiano. Fangio no dudaría demasiado y lo superaría para tomar un liderato que con el pasar de las vueltas comenzó a verse cada vez más cómodo. El sobrecalentamiento de los neumáticos conlleva degradación, una que llegó demasiado rápido para Ascari, quien terminaría haciendo una parada casi de urgencia en la vuelta 9, lo que lo haría caer posiciones hasta el sexto lugar. Ascari saldría volando de los boxes, exprimiendo al máximo lo que la Ferrari de ese día tenía para dar con el objetivo de alguna forma, alcanzar a Fangio. Pero tal fue la presión que iría demasiado rápido en una zona que era bastante compleja, perdiendo el control del auto y sufriendo un trompo que de milagro no terminó en un accidente que lo sacara de la carrera. Lo que sí hizo ese trompo fue sacarlo de la lucha por el mundial, ya que se encontraría demasiado lejos de sus rivales y ya no habría chances de ganarle a Fangio a menos que, como ocurrió el año pasado, Fangio sufriera un fallo en su auto. No obstante, esto no ocurriría, y a pesar de que Froilán González hizo una excelente gestión de neumáticos con esas ruedas de 16 pulgadas, que no estaban sirviendo para nada en esa carrera, logrando superar a Nino Farina, no fue suficiente para siquiera llegar a poner presión sobre Fangio, quien ganaría la carrera 54 segundos delante de su compatriota, quien quedaría casi un minuto delante de Farina, con Ascari que no alcanzaría más que un cuarto lugar a 2 vueltas de Fangio. Tras un decepcionante final de 1950, en el que Fangio tuvo literalmente un doble abandono, por fin obtendría su revancha en esta increíble temporada de 1951, y quien tendría su gran decepción fue el piloto Alberto Ascari, que sí, es cierto que esta vez sí tuvo un auto más competitivo, pero este llegaría demasiado tarde y la suerte no fue suficiente para vencer al nuevo campeón de la Fórmula 1. Tercero acabaría Froilán González, un punto detrás de Ascari, piloto que quizás no llegó a estar exactamente a la altura de su compañero, pero sí estaría presente en todas las carreras desde que debutó con Ferrari, siendo un candidato más por el título y con la magnífica victoria que obtuvo en Silverstone, junto con el destacado segundo lugar en Pedralbes. Es imposible decir que fue un segundo piloto y prácticamente tuvo la misma importancia que Ascari, inclusive dejando de lado el hecho de que fue el hombre que le dio por primera vez un triunfo a Scuderia Ferrari. Cuarto acabaría Giuseppe Farina, que acabaría sumamente decepcionado tras los múltiples fallos de fiabilidad y los escasos resultados que obtuvo a lo largo de la temporada, pues recordemos que después de su victoria en Bélgica no volvería a ganar en lo que quedó de temporada, por lo que la relación tensa que venía desarrollando con el equipo de Alfa Romeo llevó a que terminara anunciando el retiro de este equipo a finales de 1951. Luigi Villoresi sí fue un piloto que tal vez se mantuvo más al margen, pero a fin de cuentas estuvo ahí y quedó en el quinto lugar del campeonato a 4 puntos de Giuseppe Farina. Queridos espectadores, espero que les haya gustado este campeonato de 1951, que a mí me pareció extremadamente entretenido, que ya la había visto y ya sabía cómo terminaba, pero aún así no la recordaba tan buena. Ha sido un completo placer narrarles esta temporada en el canal del 5 del campeón y nos veremos en unas semanas para resumir la temporada de 1952.